Lo que vamos a hacer ahora va a ser dos batallas entre Battania y Blandia, donde vamos a utilizar los lanceros de Battania y los caballeros de Blandia. Porque los caballeros de Blandia yo considero, y es mi humilde opinión, es que los caballeros de Blandia son la mejor unidad de caballería del juego. Y los lanceros de Battania no son los mejores del juego, pero nos van a servir para demostrar esto, ¿vale? Entonces, en primera instancia lo vamos a hacer de 200 unidades cada uno, para que no sea una batalla tan larga, y vamos a comenzar. Bien, ya estamos aquí en el escenario. Tenemos a nuestras unidades de lanceros de Battania y ahí al fondo, como ven, están toda la caballería de Blandia. Lo primero que vamos a hacer va a ser montar la formación y lo vamos a hacer en una formación cuadrada. Si se perdieron el capítulo del terreno y si el terreno importa, se los voy a dejar al final del video en una tarjetita, pero ahí hablamos de por qué esta formación cuadrada. Pero en simple resumen, la formación cuadrada es una formación que está pensada para contrarrestar las cargas de las caballerías. Entonces la vamos a dejar ahí en la formación cuadrada. Yo que estoy acá voy a alejarme un poco para ver la batalla desde un poquito más lejos y poder mostrársela cómo se va desarrollando este ataque. Así que sin más, vamos. Ahí vienen corriendo. Me van a acercar un poco porque este choque va a estar muy bueno. Después arranco. Así que vamos, ahí van. ¡Wow! Esto debe ser de temer estar en esta situación, escuchar a los caballos correr, la tierra moverse de esta cantidad. Si lo hiciéramos con 1000 sería terrible, pero ahora vamos a volver acá y ahí viene el ataque de los caballeros. Yo me arranco porque me están persiguiendo. Como ven, Blandia o las caballerías atacan, salen y vuelven. Importante es... ¡Wow! Me tengo que mover acá. Importante es no mover a tus tropas de infantería. Ellos déjalos en esa posición porque, como ven, los caballeros están atacando desde distintas partes y esta formación cuadrada hace que los lanceros se puedan defender en todas esas direcciones por las cuales los van a estar atacando. Hoy no me dejan tranquilo esta gente para ponerme en un lugar en donde pueda mirar bien la batalla. Aquí esperemos que no vengan. No me voy a meter en esta, pero si ven la barrita, ya la barrita roja de los caballeros ya está en la mitad y la barra verde, que son nuestros lanceros, han muerto muy pocos. Así que esta batalla yo creo que ya la podría dar por ganada. Ahora ustedes me van a decir, claro, pero es que los lanceros están pensados para matar caballería. Sí, perfecto. Esperen a ver el segundo escenario, que lo vamos a hacer nosotros con la caballería y la IA con las lanzas. Ganamos. Perdimos 26 tropas y ellos perdieron 178 y arrancaron. Así que vamos al segundo escenario. Bien, ahora vamos a la segunda batalla. Yo voy a estar personificando a Karfir, que va a tener 200 caballeros, y vamos a pelear contra Temun, que va a tener 100 soldados de infantería con lanza de Battania. Así que vamos. Perfecto. Tenemos acá el escenario. Lo que vamos a hacer primero es, voy a dividir a nuestra caballería en dos para poder atacar desde los flancos. Entonces voy a colocar acá a mi caballería, a una de ellas, y lo vamos a hacer en una formación en B. ¿Por qué formación en B? Porque la formación en B hace que en la carga el enemigo se vaya dividiendo. Entonces vamos a manejarlo de esa forma
Y yo me voy a colocar por acá, en el medio. Voy a estar tratando de estar como lejos de la situación para poder ir viéndola desde afuera. Así que vamos con el ataque. Ahí vienen la infantería. Y tenemos nuestros caballeros acá y a otros caballeros acá. Bueno, ellos vienen hacia acá, así que los vamos a esperar un poquito. Y una vez que estén más o menos por acá, voy a lanzar la carga, cosa de que tengan harto tiempo para correr y atropellen sin piedad a los lanceros. Vamos a lanzar ahora. Y ahí van los 100 primero. Oh, pero no me atropellen a mí. Bien. Los vamos a mover allá. Y a 3 lo vamos a mover allá. Para que los persigan y se preparen para la siguiente carga. Vamos a ver. 3. Ahí. 4. Por allá. La idea es intentar por todos los medios de dividir al grupo. Entonces, dado que están persiguiendo a este grupo, lo vamos a llevar ahí porque hay una flecha ahí. Hay un arquero ahí dando vueltas de batalla. Que es quien está atacando. Entonces vamos a lanzar el ataque con ellos primero. Y voy a tratar de lanzarlo esto más allá. Y ahora 4 a cargar. Ahí sí. No se ve mucho lo que está pasando, pero por ahí ya están pasando. Y los vamos a traer acá. Y a 4 vamos a esperar a que vengan para acá. Esto es harto micromanagement, pero claro, como comentamos en la batalla anterior, las tropas de lanceros son especializadas en matar caballos, entonces en matar a la caballería, entonces no es como para dejarlos solitos y ya, digamos, todo el rato. Si queremos ganar, hay que hacer un poquito de micromanagement en esto. Y ahora vamos de nuevo. Otra carga. No se dividen para nada. Pero bueno, son soldados profesionales. Y 4 los vamos a poner acá. Bien. A ver ahí. Entonces 4 los tengo acá y los voy a mandar a cargar. Y voy a ir a buscar un caballo. Y 3 a cargar. Se los van a cargar por la espalda y por delante. A ver ahí. Súbase, súbase, súbase. Entonces ahí estamos perdiendo muchos caballeros. Entonces vamos a intentar moverlos. Y 4 por acá.
En esta última carga perdimos varios. No es tan fácil, ¿eh? Entonces ahora vamos a lanzar la carga con ellos y con ellos. A ver si cargan por los dos lados. Sí, van por un lado y van por el otro. Ahí vamos a avanzar allá. A 4 acá. Entonces, como nos vienen siguiendo acá, vamos a lanzar la carga acá. Vamos a esperar a que ellos lleguen. Ahí. Quitamos la carga. Y ahora vienen todos hacia mí. Y ahora me tengo que mover. Entonces 3 vayan para allá y 4 ya que pasaron vayan para allá. Y ahí se alejan de mí un poco. Y ahora están siguiendo a 4. Entonces vamos a ponerlos por ahí. 4 vayan más lejos. Vamos a esperar que más o menos la línea esté a la altura de donde están estos caballeros. Y vamos a cargar. 3, 4. Y ahí por el lado. Bien. Entonces 4 lo vamos a tirar acá. Y 3 lo vamos a hacer devolverse acá. Vale. Pareciera ser que vamos ganando. Entonces ahora como están persiguiendo a 3. A ver, no, pero si no están persiguiendo a 3 todavía. Entonces ahora vienen para acá. 3 lo vamos a poner aquí. Y vamos a lanzar la carga ahora con 3 y con 4. Porque vienen por mí. Y ahí les caen por los dos lados. Los vamos a llevar allá. Y estos los vamos a llevar a carga. Y cada vez van quedando menos. No se enreden ahí con ellos, por favor. Ahí hay un pobre atrasado que quedó ahí. Entonces 4, vamos a lanzar la carga acá. Y con 3 vamos a esperar. Oh, vienen por mí. Vamos a esperar. Vamos a mover un poquito más atrás. Entonces ahí ya dividimos al grupo. Bueno, no sé por qué no vinieron. Vamos, ataquen. ¿Por qué se dividieron así? No tengo idea, pero... Oye. No. ¿Qué onda?
Vamos. Ahí. Y ahí ya creo que no hay mucho más que podamos hacer, así que vamos a esperar el resultado de la batalla mientras nos damos vuelta. Aquí, a ver, está muy igualada. Estamos perdiendo hartos caballeros. Pareciera ser que están arrancando los lanceros. Y están arrancando. Estuvo muy peleada. Pero es posible ganarla. Por un lado, la formación hace que sea más fácil dividir a las tropas. Y por otro lado, bueno, como vieron aquí, harto micromanagement, ir moviendo las tropas de un lado al otro para que no se queden pegadas con los lanceros. Así que espero que les haya gustado este episodio y que les sirva para sus gameplays, para sus juegos. Y nos estaremos viendo en un siguiente video. Muchas gracias a todos. Un abrazo, y si se perdieron el video del terreno, se lo voy a dejar aquí en una tarjetita como les comenté adelante. Un abrazo a todos. Chau.